Entonces, buenas tardes. Aquí estamos en Chile. Espérate, Buenas tardes ya. Ah, ¿no? espérate, yo comienzo. Ah, ya pensé que estábamos. Ya, No, no, no. dame. Buenos días a todos. Bienvenidos. Me alegra mucho pues que el tema haya causado bastante atención. Esperamos que podamos escuchar a Emki para que luego salgan pues muchas preguntas, dudas. La idea del grupo pues era comenzar pues con una serie de intercambio de conocimiento. Rosario nos ofreció pues que aquí nos hiciera esta primera presentación en el grupo como para reanudar pues este año los intercambios de conocimiento. Desde la red Biolag los invitamos también a todos a que nos puedan compartir con nosotros los artículos que tengan para publicación en la revista. Ya están abiertas las convocatorias. Además, esperamos que el grupo también para el Wiki Biogas pueda aportarnos información. Si hay interés en colaborar, pues entonces está Nicolás Martín, con quien es el encargado del wiki y a través del cual pues podemos hacer un apoyo al Wiki Biogas. Entonces, bueno, con estos anuncios les agradezco su asistencia y le doy la palabra a Rosario. Gracias, Gloria. Bueno, como voluntarios del grupo de trabajo de Bioles, articulado por la red Biolac, tengo el agrado de presentar a nuestro invitado y desde ya agradecemos su presencia, ya que muy amablemente desde un principio aceptó nuestra invitación. Hoy presentará el doctor Emki Valdebenito. Él es director de Innovación y Desarrollo de la empresa Procicla S.p.A. Chile, España, y además es el director ejecutivo de la empresa Aroma Chile. La charla que nos va a presentar hoy es en base a las investigaciones desarrolladas en biofiltración del lecho escurrido. Y sin más preámbulo, recordamos a la audiencia, por favor, mantener los micrófonos apagados. Al final de la presentación del doctor Emki Valdebenito tendremos un espacio para preguntas, comentarios y interactuar. Espero que no tengamos problemas de conexión y sin más preámbulos, ahora viene la charla de Emki. Excelente, Adelante, gracias Emki. Rosario. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Voy a compartir la presentación ahora. ¿Me van diciendo si se ve bien en pantalla completa? Sí, se ve bien. Ya, perfecto. Bueno, los saludo nuevamente. Mi nombre es Emki Valdebenito Rolac, soy bioquímico de la Universidad de Concepción. Tengo los grados que se ven ahí en pantalla y actualmente, como dijo bien Rosario, soy director de investigación y desarrollo de Aroma Global y de Procicla S.p.A. Y hoy día les voy a hablar de la biofiltración del lecho escurrido para remoción de gases contaminantes, específicamente el hidrógeno sulfurado, el cual es proveniente de la biodigestión, de la digestión anaerobia, o biogás como lo conocemos también, y voy a hablar principalmente acerca de los parámetros tradicionales en los que nos podemos centrar en el desempeño de estos dispositivos, y también de los parámetros microbiológicos que han sido un poco mirados en menos en muchas publicaciones últimamente, para lo cual nosotros publicamos un review hace poco tiempo, hace unos meses, un review crítico en el que propusimos que esto debe estandarizarse en la mayoría de las publicaciones. Bueno, el problema de la contaminación gaseosa no es nada nuevo. Yo creo que todos los que estamos aquí lo conocemos bien. Principalmente lo desarrollan en los ámbitos de la agricultura, en general, qué sé yo, las pesqueras, industria de celulosa, relleno sanitario y otras industrias, que producen malos olores y gases de efecto invernadero. Eh, Entre ellos, los compuestos neurálgicos son los compuestos de azufre totalmente reducido, o TRS,
el dióxido de carbono y el metano. Para solventar este tipo ¿cómo se llama?, de problemas, que son de carácter importante, puesto que el hidrógeno sulfurado, por ejemplo, uno de los tantos ejemplos que puedo nombrar, es muy tóxico, tiene un umbral olfativo además bastante bajo. Eh, una de las soluciones que existe es la digestión anaerobia, que si bien es cierto, tiene la ventaja de que produce el biogás y produce metano que nosotros podemos quemar para obtener energía, tiene la desventaja que también se producen compuestos de azufre totalmente reducidos, puesto a la acción de las bacterias reductoras de sulfato. Y esto disminuye la calidad del biogás, ciertamente. Uno, porque, por ejemplo, si nosotros queremos utilizar esto en celdas de combustible, el hidrógeno sulfurado envenena los ánodos de las celdas de combustible, y por otro lado también, em, al quemar el hidrógeno sulfurado o los compuestos organosulfurados que puedan estar presentes en este biogás, se van a producir compuestos de azufre que son productores de la lluvia ácida, principalmente. Entonces, ante este problema de la producción de TRS por parte del biogás de la digestión anaerobia y por parte de otras fuentes que son las que mencioné al principio, en donde los actores principales el actor principal es el hidrógeno sulfurado, pero también tenemos los órganos sulfurados como el dimetilsulfuro, el dimetildisulfuro, el metilmercaptano y otros gases invernadero que ya mencioné, pero no son el objetivo de esta presentación. Existen hasta ahora métodos tradicionales de su remoción, que son la absorción y el scrubbing, pero son costosos y poco eficientes y de mantención extensiva. Con mantención extensiva me refiero a que se tienen que estar gastando constantemente reactivos en este tipo de soluciones, reactivos químicos, lo cual tampoco es muy amigable con el medio ambiente. Ante eso, la alternativa de la biofiltración se mantiene como algo atractivo, o ha surgido como algo atractivo, tecnología en la que se utilizan las bacterias oxidadoras de azufre, en este caso específico para el hidrógeno sulfurado, y para otros gases, las bacterias oxidadoras de metano, como las MOPS. Estas bacterias, voy a centrarme principalmente en las bacterias. Nosotros sabemos que también se pueden utilizar hongos y otros microorganismos para este tipo de soluciones, pero en la biofiltración principalmente nosotros hemos utilizado bacterias, las que son capaces de formar biofilms o biopelículas, que son estructuras, son como la casa de las bacterias, es como el similar de un tejido en las células bacterianas, así como nosotros tenemos tejido, piel, qué sé yo, órganos, en donde hay células que están organizadas y se comunican entre ellas mediante mensajeros químicos. A las bacterias también tienen su similar, y esas son las biopelículas, en donde unas poquitas bacterias que inicialmente se adhieren a superficie mediante la formación de pilis, que son estructuras proteicas. Luego de adherirse se multiplican formando microcolonias, las cuales a su vez van secretando estas bacterias exopolisacáridos, que son sustancias poliméricas en las que pueden estar contenidas proteínas, ADN y varios otros sustancias como carbohidratos. Y estas microcolonias luego van creciendo cada vez más y van formando estructuras más complejas, como estas tortas o bulks que se llaman, finalmente formando una biopelícula madura en esta quinta etapa, en donde no es una estructura sésil, sino que es una estructura fluida en la que van llegando células y se van abandonando células a esta casa de las bacterias que nosotros llamamos. Aquí podemos ver una foto de los distintos estadios. Estas son fotos tomadas en el Centro de Biotecnología de la Universidad de Concepción, de microscopía electrónica de barrido, en donde se ven, por ejemplo, los pilis que se van adhiriendo a un material de soporte. En este caso, estas son bacterias metanotróficas adheridas a polietileno. Es uno de los tantos ejemplos que hay. Hay otros de bacterias oxidadoras de azufre. Aquí podemos ver menos, con un aumento un tanto menor, donde se ven las microcolonias, y luego ya estas estructuras en donde se ven las biopelículas maduras, en donde se nota la formación de exopolisacáridos a la forma de estas marañas como de telaraña, como este tejido de telaraña, que se ven así en realidad porque esto en realidad está todo embebido, estas células, en el exopolisacárido, pero después de la microscopía electrónica, estos se deshidratan y se ven así como telarañitas, como lo vemos acá. Así, estas biopelículas en biofiltración se utilizan para que los microorganismos que están en esta estructura
que están junto a una fase líquida, que es una fase líquida bien delgadita, y esta es que está en contacto con la fase gaseosa, donde vienen los contaminantes. Estos contaminantes pasan a través de estas dos fases hacia los microorganismos, o tres fases, contando el exopolisacárido que contiene los microorganismos, y estos microorganismos, al metabolizar estos contaminantes, producen unos productos metabólicos. ¿Cuál es la estrategia aquí? Que nosotros seleccionemos bacterias o microorganismos que consuman estos contaminantes, pero que entreguen productos metabólicos que sean inocuos para el medio ambiente o lo más inocuos posible. Y que muchas veces también puedan ser una ventaja para procesos productivos, por ejemplo. Los tipos de biofiltro para llevar esto a cabo principalmente son o han sido tradicionalmente los de atajo abierto o los biofiltros abiertos, que es como el que se ve en pantalla, en donde la corriente de aire residual viene por una tubería, entra a un tanque cuadrado, redondo, que está abierto al medio ambiente. Y dentro hay un material de relleno que tiene las biopelículas bacterianas. Entonces el gas entra por aquí, es metabolizado por las biopelículas bacterianas en este material de soporte y sale el gas descontaminado al medio ambiente. La desventaja de este tipo de biofiltro es que es difícil controlar las biopelículas y la composición de las biopelículas en el material de soporte, por lo tanto, pueden ser un tanto impredecibles en su comportamiento. Mientras que, por otro lado, tenemos los biofiltros cerrados, en el cual vemos uno muy similar al anterior, pero que está totalmente cerrado, y acá vemos un biofiltro ya de forma tubular y que es de lecho escurrido, en el cual los microorganismos van entrando por una cierta parte, van bañando el material de soporte que está dentro de este receptáculo. Los microorganismos escurren a través del material de soporte y van siendo reciclados hacia un bioreactor. Y el gas contaminado entra por la parte inferior y sale descontaminado por la parte superior. Eso es el contracorriente, o sea, un biofiltro a contracorriente de lecho escurrido, que es el más típico de usar, en donde el gas contaminado entra por la parte inferior y las bacterias entran por la parte superior. Pero también hay biofiltros de corriente paralela, en donde entran tanto los microorganismos por la parte superior y el gas contaminado por la parte superior, y el gas descontaminado por la parte inferior es el que sale. Las ventajas de la biofiltración del lecho escurrido son que, a diferencia de la biofiltración abierta, que ya mencioné sus desventajas, y otros tipos de biofiltración de receptáculos cerrados, es que tienen un menor costo de inversión y de operación. También es de fácil mantenimiento. Y esto es una ventaja sobre todo contra los métodos químicos, pues no hay que gastar una gran cantidad de reactivos, ni tampoco a largo plazo, son de mucho menor mantención. Hay biofiltros que prácticamente se pueden dejar funcionando solo por meses. También son sistemas que son muy flexibles porque son compactos, sobre todo la del lecho escurrido, que es un tubo, ocupa muy poco espacio hacia los lados, así que se puede poner junto a varias otras soluciones biotecnológicas en la industria y en la agricultura, por ejemplo, también. Y mayor eficiencia energética es otra de las ventajas. Sufren también de menor obstrucción y menor caída de presión. ¿A qué me refiero con menor obstrucción? Los biofiltros tenemos que tener en cuenta que están formados por un material de soporte en donde en ellos se forman estas biopelículas y las bacterias crecen. Por lo tanto, al crecer estas bacterias forman biomasa y los poros que forman estos materiales de soporte se van tapando con estas bacterias. Y eso produce caídas de presión, lo cual no es beneficioso para el dispositivo. Por lo tanto, las bacterias que crezcan más lento, pero que consuman más contaminantes, son las más eficientes y son a las que vamos a tener que hacer menos mantenimiento de lavado del material de soporte más adelante. Y también tienen una distribución más equitativa de los microorganismos a través del biofiltro, que es lo que vamos a ver a continuación. Un biofiltro de lecho escurrido es como el que vemos aquí en pantalla, que es formado por un tubo principal en donde nosotros tenemos el material de soporte o volumen útil, que llamamos. Este material aquí puse pelotitas, pueden ser anillos, pueden ser discos, hay varias formas de material de soporte y de varios materiales, tanto acero como plástico, se pueden utilizar materiales
orgánico e inorgánico. Dentro de lo inorgánico, los que mencioné, dentro de lo orgánico están, por ejemplo, el compost. Está, por ejemplo, los chips de madera, caña de azúcar, por ejemplo, también se pueden utilizar. Hay varios tipos. Hoy en día están más en boga los inorgánicos y los poliméricos, los plásticos, puesto que el tamaño de poro que ofrecen es mayor, se colman más lento y también no son no se pueden compactar tan fácil como los orgánicos, que producen un tamaño de poro más pequeño y por lo tanto se colman más fácil. También se van degradando, por otro lado. Ese es el dispositivo principal. En este caso está acompañado de un bioreactor en donde se realiza el cultivo bacteriano, del cual se extrae este cultivo a través de una bomba que va haciendo ingresar este cultivo por la parte superior a través de una especie de ducha al biofiltro, y este cultivo bacteriano es depositado a la forma de spray o pulverizado sobre el material de soporte. Y así este cultivo va escurriendo, por eso se llama de lecho escurrido, en inglés biotrickling, como le llaman. Y al obtener el residuo de cultivo, este va siendo reciclado por gravedad, o puede haber otra bomba acá también, al bioreactor. Y esto va en recirculación según la estrategia que se quiera dar. Por eso es que es muy flexible este sistema, porque nosotros, mediante esta estrategia de recirculación, según la periodicidad que se le da a esta recirculación, cuánto, en qué volumen o en qué inóculo bacteriano se utilice, nosotros podemos ir regulando la eficiencia de este dispositivo. Y eso tiene que ser vigilado mediante parámetros tradicionales y microbiológicos también. Y por eso es que me quiero referir hoy día a los marcadores de eficiencia tradicionales, que es lo que más se ha investigado hasta ahora. Nosotros, si investigamos estos parámetros que estoy describiendo aquí en pantalla, prácticamente vamos a poder decir todo acerca de cualquier biofiltro. Sin embargo, están también los parámetros microbiológicos, de los cuales voy a hablar después, y que yo creo que les van a hacer más sentido de acuerdo a lo que les mencioné anteriormente. No basta solamente con saber cómo se desempeña el biofiltro, sino que por qué. Y eso es una información que entregan los parámetros microbiológicos. Entre los tradicionales tenemos la tasa de carga, que es el flujo de gas que va entrando al biofiltro dividido por el volumen del biofiltro, el volumen útil, me refiero, no el volumen total, sino que el volumen que está relleno con material de soporte, y eso se multiplica por la concentración de gas que va ingresando al biofiltro. Por otro lado, tenemos la capacidad de eliminación del biofiltro, que es el flujo dividido por el volumen del biofiltro, multiplicado por la concentración de gas que entra. Del gas me refiero al contaminante objetivo que estamos investigando, por ejemplo, en este caso, hidrógeno sulfurado, restado de lo que sale. Obviamente que lo que entra tiene que ser mayor que lo que sale, y esto nos va a dar un número que es la capacidad de eliminación. Luego habrán distintos tipos de capacidad de eliminación que ya voy a describir. Por otro lado está la eficiencia de remoción, que es un tanto porcentual de lo mismo que estábamos viendo arriba, pero dividido por lo que ingresa al biofiltro y multiplicado por 100, y eso da es prácticamente lo mismo de arriba, pero normalizado en cuanto a porcentaje. Y el tiempo de retención de cámara vacía, o EBRT por su sigla en inglés, que es nada más que el volumen del biofiltro dividido por el flujo de gas que vamos ingresando al dispositivo. Así tenemos que la eficiencia de estos dispositivos, de estos biofiltros, puede ser medida por la curva de capacidad de eliminación, que vemos aquí en el eje de la ordenada, contra la tasa de carga del contaminante que vemos en el eje de la abscisa. Y aquí vemos una curva teórica, que es la que vemos aquí punteada, esta línea entrecortada, es la curva teórica, que es nuestro 100%, o sea, si nosotros tuviéramos un biofiltro que realiza su trabajo al 100%, tendríamos que su capacidad de eliminación contra la tasa de carga se apega a esta línea entrecortada, pero eso nunca ocurre, es una utopía. A menos que se desarrolle una tecnología mejor, no va a ocurrir. Siempre nuestra curva experimental se va a ir desviando en cierto grado de esta curva teórica, que es lo que vemos aquí en la curva B.
Así vamos a tener dos tipos de capacidad de eliminación. Una inicial, que es la que está marcada con D y C aquí, que es la capacidad de eliminación crítica. Es el último punto hasta que nuestra curva experimental se apegó a la curva teórica. Y ya tenemos un punto en que esta curva experimental ya no crece más la capacidad de eliminación, sino que va en inhibición, va disminuyendo. A este punto de inflexión nosotros le llamamos capacidad de eliminación máxima. ¿Okay? Y resulta que en las publicaciones que nosotros vemos a diestra y siniestra de biofiltración, no solamente de hidrógeno sulfurado, sino que de todo tipo, muchos autores por conveniencia, creo yo principalmente, solamente una creencia, no lo puedo dar a ciencia cierta, algunos publican solamente este parámetro, otros publican solamente este parámetro y muy pocas publicaciones entregan los dos, siendo que son los dos igual de importantes, porque yo necesito saber hasta dónde fue 100% eficiente el biofiltro y cuánto es lo máximo que puede dar, teniendo una capacidad de remoción eh, aceptable. Y eso se mide por otra curva, que es la que vemos acá, destacada por la letra F, que es la eficiencia de remoción, que es el tanto porcentual que les mencionaba yo anteriormente. También vamos a tener un comportamiento ideal, que es esta línea entrecortada, que sería el 100% de remoción durante toda la aplicación de la tasa de carga que vemos acá en el eje de las abscisas. Pero eso no va a ocurrir. Siempre va a ir disminuyendo, al igual que lo va haciendo la capacidad de eliminación. Y nosotros vamos a tener un punto acá, justamente que está también marcado por la capacidad de eliminación máxima. Y este punto va a ser el I, que está destacado como I acá, que es la eficiencia de remoción a capacidad de eliminación máxima. Y obviamente que a capacidad de eliminación crítica, la eficiencia de remoción va a ser el 100%. Eso la mayoría de las veces así, o 99, 99,9, qué sé yo. Lo típico de encontrar en todas las investigaciones al respecto. Por otro lado, también tenemos otra curva muy decidora en cuanto a la eficiencia de biofiltración, que es la de eficiencia de remoción contra el tiempo de retención, al igual que la de tasa de carga del contaminante contra el tiempo de retención. Y en este caso nosotros tenemos que tener en cuenta, y esta ya es muy lógica, que a medida que nosotros vamos teniendo un mayor tiempo de retención del gas en el biofiltro, es obvio que las bacterias van teniendo más tiempo para depurar ese gas y obviamente que la eficiencia de remoción va creciendo hasta llegar al 100%. Estos tiempos de retención generalmente son de entre 20 o 30, pueden llegar hasta 40 segundos de corto, puede llegar a, no sé, 10 minutos hasta media hora. Hay algunas publicaciones que establecen que hay biofiltros que trabajan en alrededor de más de media hora, pero yo encuentro que no son soluciones muy aceptables o muy eficientes, la verdad. Y al contrario, la tasa de carga es obvio que a medida que se va aumentando el tiempo de retención vaya disminuyendo por un tema de flujo. En el caso de la empresa en la que trabajo, nosotros tenemos una solución de este tipo, que es el biofiltro de lecho escurrido de Procicla, inoculado con una cepa anaerobia, que es la gran gracia de este biofiltro, porque nuestra tecnología no es muy diferente a la tecnología que se ha establecido hasta ahora, la tradicional de biofiltración de lecho escurrido. Pero sí la cepa que tenemos es bastante resistente a cambios de pH, puede soportar hasta pH 1, y tiene unas capacidades de remoción bastante altas, que es lo que se ve en esta tabla, la tabla número 2, en donde podemos ver que la capacidad de eliminación crítica que nosotros tenemos es prácticamente el doble de otras escalas piloto y es significativamente mayor que otros experimentos a escala de laboratorio. Al igual que la capacidad de eliminación máxima, también es significativamente mayor que las soluciones descritas hasta ahora a escala de laboratorio o a escala piloto.
Por otro lado, otras ventajas del dispositivo que tenemos nosotros es que soporta hasta pH 3, sin perder eficiencia hasta un 94% de eficiencia de remoción, y puede soportar hasta pH 1 por un tiempo de aproximadamente un mes. Quizás no lo hemos testeado por más tiempo. No necesita aireación, lo cual es un ahorro de energía, porque la mayoría de las bacterias, como yo lo mencioné anteriormente, que se utilizan en este tipo de soluciones, son aeróbicas. Y por lo tanto, en el bioreactor que acompaña al biofiltro se requiere de una línea de aire que le vaya entregando oxígeno a estas bacterias para que cuando entren al biofiltro ellas vayan como en posición de nado, qué sé yo, así de retener la respiración prácticamente, y realicen su trabajo. Entonces van a ser dependientes del oxígeno, pero nuestra cepa es anaeróbica. Y por lo tanto no va a requerir de esto y nos vamos a ahorrar toda la energía eléctrica en bombas de aireación. Por otro lado, también reduce el CO2, llegando hasta una reducción de un 31% si es que el tiempo de retención es de 1 minuto, hasta un 71% si lo aumentamos a 5 minutos. Eso es uno de los ejemplos, el ejemplo de nosotros, que puede ser aplicado en la purificación de gas, de biogás, que es lo que nos atañe hoy, pero también puede ser utilizado en la eliminación de malos olores, puesto que el hidrógeno sulfurado es uno de los componentes del mal olor. También están los compuestos orgánicos volátiles, qué sé yo, el amoníaco gaseoso, pero el hidrógeno sulfurado es uno de los importantes. Y también en la eliminación de gases invernaderos si es que lo queremos aplicar para otro tipo de contaminante. ¿Qué pasa? Que, como yo bien mencioné, y voy a volver un poquito atrás en este esquema, nosotros tenemos en este material de soporte en los biofiltros de lecho escurrido estas bacterias, estos biofilms bacterianos, estas biopelículas, que obviamente que al crecer pueden ir tapando los espacios que hay entre estos materiales de soporte, y por lo tanto le va dificultando la entrada al gas, el paso al gas que tiene que salir descontaminado por acá arriba. Muchas investigaciones hacen alusión a estos parámetros, pero ¿qué pasa? Estos parámetros no pueden predecir ni pueden explicar tampoco el comportamiento de los biofiltros en cuanto al taponamiento. Y tampoco van a decir acerca de los microorganismos cómo interactúan con estos parámetros en cuanto a ellos mismos, al ser vivo. Recordemos que esto no es una solución netamente ingenieril o química. Estos son seres vivos que están realizando el trabajo. Por lo tanto, los marcadores microbiológicos en biofiltración, nuestro equipo, piensa que es de sobremanera importante, y hoy en día han sido desestimados casi, no sé, por un gran porcentaje, más del 60% por lo menos de las publicaciones de la década en biofiltración. Entre los marcadores microbiológicos de biofiltración importante está la descripción del inóculo. Obviamente tenemos que saber de dónde vino, qué sé yo, si un inóculo que se sacó de un bioreactor, de otro biofiltro, de desecho de un vertedero, de un digestor anaerobio, de un humedal, etcétera, cualquiera de ellos. También la cuantificación de la biomasa es importante. Obviamente, si nosotros queremos determinar la eficiencia de los microorganismos, tenemos que determinar cuánta biomasa hay en el biofiltro para nosotros saber cuánto trabajo está haciendo cada célula o cada cuánto de microorganismos. Eso es importante. Por otro lado, describir la ecología microbiana, tanto inicial como final de algún proceso. La inicial, lo típico es después de la puesta en marcha. Yo hice la puesta en marcha del biofiltro y yo requiero sacar una muestra donde yo pueda poner una lupa y ver qué es lo que hay en cuanto a microorganismos en ese biofiltro. Pero también después de realizar un cierto experimento, que puede ser el experimento de desempeño, para investigar la capacidad de eliminación crítica y máxima, o también después de experimentos de perturbación. Por ejemplo, yo tengo ya configurados los parámetros óptimos para el desempeño de mi biofiltro. Pero ¿qué pasa si ahora disminuyo el pH a pH extremos, o aumento la capacidad de la tasa de carga del contaminante a valores extremos, o aumento la temperatura o disminuyo las temperaturas a valores extremos? Se requiere
investigar la ecología microbiana bajo esos procesos de perturbación. Nosotros pensamos que es bastante importante, sobre todo con la temperatura, si es que uno pretende instaurar este tipo de soluciones a campo abierto en lugares muy fríos, por ejemplo, en lugares ya que sean como cerros, montañas, qué sé yo, o en lugares muy australes que en nuestro país, en Chile, existen, lugares bastante fríos, mucho más fríos de lo que ustedes puedan pensar. Así, la cuantificación común de microorganismos en la biofiltración se ha hecho tradicionalmente, o se hace hoy en día, mediante conteo directo de las células en cámara Neubauer, que es la menos usada porque las células tienen que tener un tamaño adecuado para poder verlas en el microscopio. Se usa una cámara Neubauer, ustedes yo creo que la mayoría lo conoce, es un portaobjeto en donde uno pone el inóculo o el cultivo bacteriano y mediante una grilla que se ve nosotros podemos saber cuántas células hay por cuadradito en esa grilla y sacar un cálculo mediante una fórmula que hay cuántas células hay por ml en ese cultivo. Lo que más se usa es el recuento de unidades formadoras de colonia. Por ejemplo, por peso o por área del material de soporte seco, que es una de las medidas. Y eso se hace por una resuspensión de la biopelícula, se hace una dispersión en placas de agar, el agar que sea pertinente para la bacteria que se esté, o el grupo bacteriano que se esté investigando. En el caso de las bacterias oxidadoras de azufre, generalmente se usa el medio, si mal no recuerdo, S9 modificado, ATCC, suplementado con tiosulfato, que es el reemplazo por excelencia para el hidrógeno sulfurado, en solución digo, y se ve la incubación por 14 días. Otras técnicas son el número de copias de secuencias de ADN, en donde lo que se puede hacer es una pirosecuenciación FLX o TFAP, que es la abreviación en inglés, del ADN ribosomal 16S, o es el DNA copia de ese ARN. Y también se puede ver la intensidad relativa del producto de amplificación del ADN, que también es un método cuantitativo, mediante PCR con gradiente, o sea, PCR del ARN ribosomal 16S, mediante DGGE también se puede hacer, y mediante el cálculo de la abundancia relativa por la intensidad de la banda. Pero esto es algo que está menos en boga hoy en día. Lo que más se utiliza o lo que más todos aspiramos a tener es la pirosecuenciación, por los motivos que les voy a mencionar después. También otro de los más utilizados, yo creo que es el que utilizamos todos en algún momento, es simplemente los ADN copia o sea, los copia de un gen por los ADN copia de la muestra, que es cuantitativo. Estamos hablando de copias de ARN mensajero. O sea, esto nos va a dar un indicio de cuántas células viables, metabólicamente activas, están en esa biopelícula. Porque tenemos que tener en cuenta que una biopelícula puede estar formada por un tanto que están muertas y por otro tanto que están vivas. Y a nosotros nos interesa cuáles son las vivas, y eso explica gran parte de la eficiencia también de un biofiltro. Y esto se hace por PCR cuantitativa, obviamente, con transcripción reversa o RT-qPCR, que se utiliza bastante. Si alguien tiene alguna duda acerca de eso, lo podemos explicar al final. También se utiliza el peso de proteína por área o por cantidad seca de material de soporte, en donde se cuantifica netamente por método de Lowry las proteínas, una técnica bastante antigua. Y ya tenemos la observación microscópica en superficie que yo mostré en algún momento en alguna de las figuras por microscopía electrónica de barrido, que es lo más decidor en cuanto a biopelículas en este tipo de análisis. También se puede hacer microscopía confocal, que es bastante interesante, pues que se puede ver la topología de la biopelícula en el material de soporte, que a veces explica mucho de los fenómenos. Ahora, otros tipos de cuantificación que son un poco más nuevos, que no, o sea, no nuevos en realidad, llevan más de una década, quizás, pero no se utilizan tanto la mayoría de las veces, el recuento
de celular por peso área de material de empaque, que es cuantitativo, pero aquí utilizando las células de Neubauer, creo que aquí me equivoqué de diapositiva, puede ser, pero principalmente en el cuento de células viables. Hay dos tipos de hacerlo. El recuento de unidades formadoras de colonias, que yo ya lo había mencionado anteriormente, pero también están las técnicas de vivas y muertas que se utilizan mediante una tinción especial que se compra, que tiene un fluoróforo que es más grande y otro más pequeño, el cual el fluoróforo grande, que tiene un color, cuando la célula está viva y con su membrana celular íntegra, ese fluoróforo grande no entra a la célula, entra solamente el pequeño, que es de color verde, y por lo tanto las células vivas se ven de color verde. Mientras que cuando las células mueren, se disgrega un tanto de la membrana celular, y el fluoróforo, que es de color rojo, más grande, puede entrar a la célula y las tiñe de color rojo. Y así nosotros podemos diferenciar en una microscopía de epifluorescencia qué parte de la población bacteriana en una biopelícula está viva y muerta simplemente contando las células verdes y rojas. Y así nosotros podemos sacar cálculo de cuánta eficiencia tienen estas células viables según la cantidad de contaminante que esté depurando el biofiltro. Ahora, en cuanto a la diversidad microbiana dentro de este dispositivo, una de las técnicas más utilizadas hasta ahora, que es como una fotografía de la diversidad en este aparato, por decirlo de alguna manera, es la electroforesis en gel con gradiente de denaturación, o DGG, que es lo que se ve en pantalla, en donde nosotros desde un biofiltro sacamos por estos puertos que hay para muestreo, sacamos material de soporte, realizamos una resuspensión de las bacterias que estén adheridas a ese material de soporte a la forma de biopelícula, se extrae el material genético, el ADN específicamente, y se realiza una amplificación del gen de ARN ribosomal 16S, genes universales la mayoría de las veces. Depende de lo que estemos investigando, pero genes universales es lo que más se ve, o sea, que amplifique para cualquier bacteria. Y esto se corre en un gel con gradiente de naturación. Las muestras de ADN se cargan en los pocillos que quedan en este gel, que se corre de manera vertical, no es como el típico gel de agarosa, y se cargan las muestras aquí, y tiene obviamente que el polo negativo está hacia arriba, el polo positivo está hacia abajo, y el ADN va migrando hacia abajo según carga y tamaño, pero también migra según la secuencia, porque en estos geles nosotros lo que hacemos es un gradiente de formamida, que es una sustancia denaturante en donde vamos aumentando el porcentaje de formamida a medida que avanza el gel hacia abajo, y por lo tanto esta formamida va denaturando en la doble hebra de ADN, y obviamente que se van a empezar a abrir antes las hebras que sean menos estables en cuanto a su conformación, que tengan un porcentaje de guanina citosina menor, y se van a abrir después las que tengan uno mayor. Por lo tanto, al abrirse unas antes y otras después, esto va a indicar que, y eso como influencia en la migración, esto va a indicar que hay una diferencia de secuencia, no solamente de tamaño y de carga. Y se ha visto que esta técnica es capaz de discriminar entre una, dos, quizás tres pares de base. Hasta ese especificidad podemos llegar. Por lo tanto, aquí nosotros, a la diferencia de lo que vemos en un gel de agarosa, por ejemplo, si tuviéramos una sola especie bacteriana en el biofiltro, lo cual sería ideal, la mayoría de las veces no ocurre. En un gel de agarosa nosotros podemos ver una sola banda, si es que amplificamos un gen. Pero si amplificamos el mismo gen y lo corremos en un gel de electroforesis con gradiente de naturación, que que estamos viendo acá, desde ese mismo amplicón podemos nosotros discriminar que en realidad no era uno solo, sino que hay varios amplicones dentro de él que tienen pequeñas diferencias de secuencia. Tienen el mismo tamaño de esos amplicones y la misma carga, pero tienen una diferencia muy pequeña de secuencia unos de otros. Y por lo tanto vamos a obtener un patrón de bandeo.
¿Para qué nos puede servir esto? Nos puede servir para que, por ejemplo, en un estadio inicial, imaginemos que aquí en el carril 1 nosotros cargamos la muestra de cuando se puso en marcha el biofiltro y tenemos solamente un grupo bacteriano y, con mucha suerte, obtuvimos una sola banda, que a veces pasa. Si nosotros en el estadio 2, en donde pusimos hidrógeno sulfurado, por ejemplo, a una cierta concentración, investigamos, cargamos la muestra de ADN que obtuvimos de ese análisis y vamos a tener otra banda. ¿Qué es lo que podemos sacar como conclusión de esto? Que nuestra ecología microbiana en ese estadio, en la carga número 2 de hidrógeno sulfurado, es igual al que cuando lo pusimos en marcha. Por lo tanto, las cosas no cambian mucho. Pero si, por ejemplo, acá nosotros hacemos otra perturbación que puede ser disminución del pH y vemos que aumenta el número de bandas, vamos a ver que la diversidad está cambiando dentro del biofiltro y eso puede estar explicando algunos fenómenos. Y va a ocurrir bajo ciertas perturbaciones que algunos grupos bacterianos, algunas bandas van a ir apareciendo y otras van a ir desapareciendo. Y ciertamente nosotros podemos controlar la estabilidad microbiana del biofiltro mediante esta técnica que no es relativamente sencilla y rápida dentro de lo posible. Obviamente que hay otras mucho más rápidas como esta que es la secuenciación, que es lo que todos quisieran, en donde se hace lo mismo. Para investigar el estadio de un biofiltro nosotros tomamos muestras del material de soporte, resuspendemos la biopelícula, extraemos el ADN, amplificamos mediante PCR el gen de ARN ribosomal 16S, por eso ahí dice ADN, y luego lo sometemos a la pirosecuenciación, en donde se secuencia todo lo que haya en la muestra. ¿Qué es lo que nos indica esto? Nosotros podemos sacar porcentajes de abundancia de cada una de las secuencias que se nos informe por la muestra completa. Y eso nos puede decir bastantes otras cosas que no nos dice el DGG. Por lo tanto, lo usual, yo creo que un servicio que utilizan la mayoría de los científicos, por lo menos hoy en día, es realizar el análisis hasta acá, hasta la amplificación del gen de ARN ribosomal 16S, y luego enviar estas muestras a Macrogene Korea, por ejemplo, en donde ellos realizan este análisis de pirosecuenciación. Y al obtener nosotros los resultados podemos ver de tal secuencia que tiene homología, por ejemplo, con esta especie dentro de las bases de datos, podemos decir, en el biofiltro tenemos tanto porcentaje de Thiobacillus thioparus, tenemos tanto porcentaje de Acinetobacillus thioxians y tanto porcentaje de Acinetobacillus ferroxians, por ejemplo, por tirar algo al aire, ¿no? Lo cual, unificado con los parámetros tradicionales, nos puede decir bastante. Y bueno, si tienen alguna duda, pueden contactarme al correo que aparece en pantalla. Y también quiero agradecer a todos los participantes de este review, lo que generó la información de esta presentación, entre los cuales contamos con Rosario, que ustedes ya bien la conocen, con Felipe Marín, que es uno de los ingenieros mecánicos encargados de los experimentos de biofiltración en Procicla Aroma SPA, Daniel Gómez, que es el director de Procicla, el director ejecutivo, y Felipe Hansen, que es el fundador de nuestras empresas y presidente. Y bueno, a todo el equipo de Procicla que también ha tenido alguna influencia y alguna participación en estos trabajos en algún momento. Hay algunas referencias que, si quieren, les puedo compartir con ustedes después. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Enki. Muy interesante tu presentación. Esperamos, si quieren en el chat alguna pregunta o si alguien levanta la manito para que quiera hablar, bienvenidos para que Enki nos resuelva todas las dudas que hayan quedado. Miremos el chat a ver. O si alguien quiere abrir micrófono y
y preguntar algo, o estamos bien así, o entendieron todo. Pregunten, es un tema bastante específico, yo creo que hay dudas que quedan. Ya te doy, Santiago. Hola, excelente Hola. presentación. Oye, una preguntota. Por ejemplo, si al biogás le damos un tratamiento previo con temperatura, ¿afecta en tu filtro? Sí, ¿Te lógico. sería muy representativo el cambio? Mira, no lo he probado, no lo hemos probado nosotros a ciencia cierta en el biofiltro que nosotros desarrollamos, pero cualquier factor de estrés que tú ejerzas sobre las bacterias, sobre todo si la temperatura, por ejemplo, que tú apliques antes al gas, se mantiene a través de la cañería y llega con esa temperatura al biofiltro, lógico que va a afectar a las bacterias. Además, Sí. también la temperatura, recordemos que afecta la concentración de los gases por la ley universal de los gases. Entonces eso también va a afectar al metabolismo bacteriano porque van a tener más o menos concentración del metabolito que ellas necesitan para alimentarse. Porque recordemos que en el caso de las oxidadoras de azufre específico, ellas obtienen la energía a través del hidrógeno sulfurado, qué sé yo, de los compuestos organosulfurados, utilizándolos como fuente de electrones y utilizando como último aceptor de electrones el oxígeno en el caso de la aeróbica, y en el caso de la cepa de nosotros que anaerobia utiliza como último aceptor de electrones el nitrato, principalmente en solución. Entonces esos son los factores que podrían estar afectando si es que tú aplicas un pretratamiento de temperatura. Claro está. Ok, gracias. Enki, yo tengo una pregunta respecto a estos biofiltros, digamos, en cuanto, no sé si tú tengas esa información ahora, pues, pero sí tengo la duda. Digamos, en una planta, digamos, productora de biogás o de sistema de tratamiento que requiera este tipo de biofiltros, más o menos, ¿tienes idea de qué porcentaje del costo por lo económicos, pues que nos dices que puede ser del costo, digamos, de implementar una planta o, no sé, un biodigestor, no sé? Bueno, los biodigestores en realidad hay de todos precios. Es muy difícil mencionarte a ciencia cierta cuánto cuesta un digestor, es algo muy general. Tú puedes tener desde un ecodigestor, que es simplemente una bolsa de un material polimérico, que va semienterrada en el suelo para mantener temperatura y tú vas echando los desechos ahí y ahí se va realizando el proceso de digestión anaerobia. Y desde ahí tú puedes sacar una línea al biofiltro para depurar el biogás. Pero también tú puedes tener plantas así como la que se ven acá en pantalla, que son Claro, ya a tamaño más más industrial, industrial. obviamente, y entre esas dos hay varios grados de tamaño, entonces los precios También. son diversos. Listo. Claro, en pesos chilenos yo creo que van como alrededor de lo más básico, podría ser un digestor, como alrededor del 1.000.000, 2.000.000 quizás, y de ahí hacia arriba, dependiendo del tipo de construcción. Claro que yo estoy hablando de Claro. algo, por ejemplo, desde la agricultura para adelante, hacia lo industrial. También Claro. pueden haber instalaciones más económicas a nivel doméstico, eso está claro. Claro que yo no recomendaría algo en una casa, por ejemplo, un digestor anaerobio, puesto que tiene hidrógeno sulfurado, igual es peligroso. Eso, para que lleguemos a ese tipo de tecnología en el futuro, yo creo que falta un poco. Ahora, en cuanto a la biofiltración, es mucho más económico que instalar el digestor. Por ejemplo, si nosotros tenemos un digestor que cuesta aproximadamente, voy a poner un ejemplo, unos 4 millones de pesos, que serán alrededor de, no sé, quizá unos $1.000, no tengo muy en claro la conversión ahora, pero el biofiltro representará una fracción de eso, es mucho más barato que el digestor anaerobio mismo. Entonces, si tú instalas un depurador de biogás a un digestor, no es que vaya a costar el doble la solución, probablemente va a ser menor el gasto. Y también depende de qué tipo de biofiltro. Pero Ok. ciertamente es mucho más barato que
que un scrubber, por ejemplo, o que un método de absorción. ¿Por qué? Porque claro, aquí tenemos que poner todo en una balanza. Económicamente nosotros tenemos que tener en cuenta de que no solamente tenemos un CAPEX, sino que también tenemos un OPEX dentro de todas estas soluciones. O sea, el CAPEX me refiero al gasto capital de una solución biotecnológica y el OPEX al factor de los gastos operacionales. En el caso del scrubbing, la absorción y otros métodos tradicionales, tenemos que tener en cuenta que nosotros vamos a tener una inversión capital, un CAPEX más bajo que el de la biofiltración, pero durante el tiempo vamos a tener un gasto operacional más alto porque vamos a tener que estar gastando en reactivos para renovar esto. En cambio, en el caso de la biofiltración, se gasta un tanto más al principio, en el CAPEX, pero después la mantención es baratísimo. Claro. Prácticamente se mantiene solo. De hecho, hay que quitarle cosas, porque como los biofiltros se van colmando, hay que sacar el material de soporte y lavarlo, quitar la biopelícula, quizás no completamente, pero casi del todo, y volver a ponerlo. Por eso que nosotros estamos, y por eso mi hincapié también en el tema de la microbiología y la ecología microbiana y cuantificar los microorganismos en estos estudios de eficiencia, porque necesitamos saber qué bacterias realizan el trabajo tan eficiente como otras, pero crecen menos, para que tapen más lento los biofiltros. Y así las mantenciones sean, por ejemplo, si un biofiltro se tenía que mantener con una cierta cepa bacteriana o una cierta comunidad bacteriana, realizar el lavado del material de soporte 3 veces al año, con otra cepa que crezca menos y sea igual de eficiente, a lo mejor se va a tener que lavar una vez al año nada más, por ejemplo, ese tipo de cosas. Pero sí es una fracción de lo que cuesta el digestor. Listo. Bueno, por aquí Edwin Celaya tiene 2 preguntas. ¿Cuál es el gasto energético para el funcionamiento del filtro? Muy bien, mira, el gasto energético es prácticamente la bomba peristáltica, o en el caso de soluciones de mediano o de pequeña escala, para mover voy a mostrarte el tiro. Pues no tengo lámina para eso, pero hay una lámina que lo puede explicar bastante bien. Aquí, en esta lámina nosotros, como ya les mostré, podemos ver que hay una bomba, aquí, una bomba que lo que hace es tomar el cultivo para hacerlo ingresar al biofiltro. El gasto energético va por esta parte y también puede estar, y está, claramente, pero no es netamente del biofiltro, sino que es de la solución del biogás que nosotros tengamos, porque vamos a tener que tener una soplante, un compresor de gas que vaya a meter el biogás acá al biofiltro. Pero ese compresor va a estar presente, haya biofiltro o no. O sea, algo que tiene que estar en la solución del biogás, o sea, del digestor anaerobio, porque esa soplante va a tener que ingresar el biogás a las cañerías, en donde se vaya a quemar, donde nosotros dirijamos el biogás como destino a la quema, qué sé yo, a obtención de energía eléctrica. Así que, considerando el biofiltro netamente, es solamente la bomba que hace ingresar el cultivo. Ahora, ¿cuántos watts por hora? Eso depende netamente de las especificaciones del fabricante que tú vayas a utilizar y tú puedes jugar con eso. Ahora, hay otro factor energético acá y es el que yo hice hincapié en algún momento en la presentación. Si nosotros utilizamos en este biofiltro bacterias aeróbicas para tratar un gas anóxico, como es el biogás, porque el biogás viene de un medio anóxico y lo vamos a seguir usando anóxico, puesto que metano, como ustedes comprenderán, con una pequeña concentración de oxígeno es explosivo, tenemos que mantener esto anóxico. Y si nosotros vamos a hacer una depuración anaeróbica aquí, anóxica, nosotros, si utilizamos bacterias aeróbicas, vamos a tener que estas bacterias aeróbicas aquí no van a estar en su medio ideal. Entonces nosotros vamos a tener que entregarle una gran carga de oxígeno en este bioreactor para que cuando entren en esta fase anaerobia, ellas puedan realizar bien su trabajo, que eso se hace. Pero ¿a cuesta de qué? Que tú tengas que tener un compresor de aire aquí aireando esto. Y eso es un gasto energético, obviamente, doble.
En cambio, si tú utilizas bacterias anaeróbicas acá, tú te ahorras ese compresor y estas bacterias pueden funcionar netamente con el nitrato que tú le entregues aquí en el bioreactor. Y ese nitrato tú puedes jugar con las concentraciones, puedes agregarle más nitrato o menos nitrato. Tienes ahorro energético y además tienes una forma de controlar a las bacterias. Por acá tengo otra pregunta de Edwin. ¿Cada cuánto tiempo se deben cambiar los soportes microbianos dentro del filtro y si hay que renovar el cultivo en algún momento? Exacto, sí. Bueno, eso es una pregunta que depende más que nada de la experiencia. Al menos en el caso de las bacterias aeróbicas, los recambios del material de soporte son bastante frecuentes. ¿Por qué? Por dos razones. Una, porque las biopelículas crecen bastante rápido. Tenemos que tener en cuenta que una bacteria aeróbica oxidadora de azufre, que utilizamos en las soluciones de depuración de hidrógeno sulfurado, metilmercaptano, dimetildisulfuro, etc. Tienen una capacidad de carga dentro de la curva bacteriana de alrededor de unos 2 días, 2 o 3 días aproximadamente. Quizás a veces menos, a veces de 24 horas, netamente. Entonces, la biomasa crece rápido. Vamos a necesitar un material de soporte que tenga mucho espacio, que genere mucho espacio entre ellos para que el tamaño de poro sea grande y así no se colme tan rápido. Si nosotros elegimos un material de soporte, por ejemplo, orgánico, que se compacte mucho y genere un tamaño de poro muy pequeñito, con bacterias aeróbicas se va a colmar rapidísimo y nosotros vamos a tener que estar haciendo lavados prácticamente todos los meses, que no es lo ideal. Por eso se utilizan más los materiales inorgánicos y sobre todo los poliméricos, que hay muchos que me han criticado. Incluso cuando publicamos este review, algún investigador de la mesa de revisión nos criticó de que los materiales poliméricos, caso nosotros no lo considerábamos como inorgánico. No, no son inorgánicos, son orgánicos, pero nosotros lo diferenciamos como polimérico, porque en realidad todo compuesto de carbono obviamente es orgánico. No sé por qué habrá preguntado eso, pero ese es el ritmo más o menos en el que se tendría que hacer el lavado, el recambio de material de soporte con bacterias aeróbicas. Con bacterias anaeróbicas el cuento es diferente. ¿Por qué? Porque las bacterias anaeróbicas tienen una capacidad, generan una capacidad de carga en su crecimiento bacteriano, me refiero a la fase estacionaria, cuando nosotros tenemos una fase lag pequeñita, qué sé yo, fase exponencial de crecimiento y ya llegamos a la capacidad de carga o fase estacionaria. Esa fase estacionaria en las aeróbicas, a diferencia de las aeróbicas, se realiza en la mayoría de los casos alrededor de dentro de 20 días a un mes. Es bastante más. Entonces, el crecimiento de la biopelícula en este caso es mucho más lento. Sin embargo, son capaces de metabolizar las mismas cantidades o más incluso y en mejores condiciones que las bacterias aeróbicas. De hecho, nuestra cepa es capaz de soportar los pH que ya mencioné, de hasta 3, con un porcentaje de remoción bastante bueno, 94%, y puede soportar hasta pH 1. Y esto no es solamente nuestra cepa, hay otras cepas que también se pueden utilizar para otros gases que son capaces de soportar condiciones extremas. Entonces aquí el lavado del material de soporte o recambio va a tener que hacerse en un periodo de varios meses. Inclusive puede ser de un año o incluso un poco más. Como dato interesante, en el biofiltro que nosotros tenemos la experiencia a tamaño piloto, no hemos tenido que cambiar el material de soporte ni siquiera en un año y medio, 2 años. ¿Se fijan? Entonces, bastante más lo que dura con bacterias anaeróbicas. La otra pregunta hacía mención a si se tiene que hacer recambio del cultivo. Sí, aquí hay líneas que se pueden hacer de manera manual o se pueden hacer de manera automatizada. Si nosotros queremos automatizar esto, podemos dejar aquí algunas líneas de entrada, por ejemplo, para
medio de cultivo fresco, dependiendo del que nosotros elijamos. Puede ser algún residuo líquido de desecho que se utilice como medio de cultivo, que se vaya recambiando cada cierto tiempo. Y nosotros podemos agregar una bomba para que esto se haga y que vaya sacando cultivo bacteriano y que vaya agregando cultivo bacteriano. En el caso, o sea, lo tradicional que se utiliza en los bioreactores es ir recambiando, en el caso de las bacterias anaerobias, al menos una vez al mes el 10% del cultivo bacteriano del bioreactor. Al menos el 10%. O sea, si yo tengo un bioreactor que está acompañando el biofiltro, que es de 100 litros, por ejemplo, yo voy a tener que quitar 10 litros de eso, de cultivo bacteriano, y recambiarlo por 10 litros de medio de cultivo fresco, una vez al mes. Y así funcionan bastante bien. Obviamente que eso, aparte de lo del nitrato que haya que suministrarle al sistema, que es una cantidad, con respecto al volumen total del bioreactor, es una cantidad despreciable. Eso es dentro de las bacterias aeróbicas. Ahora, en el caso de la aerobia, también se tiene que realizar ese recambio, pero es mucho más frecuente. Y esa es la inconveniencia también con respecto a este tipo de bacterias. Otra inconveniencia que no mencioné es que en el caso de la aeróbica, si no se entrega la cantidad necesaria de oxígeno, o sea, y más bien, si no se entrega la cantidad necesaria de otros metabolitos que sean necesarios para estas bacterias, valga la redundancia, tienden a acumular azufre elemental, en el caso de la depuración de hidrógeno sulfurado. Y ese azufre elemental, junto con la biomasa que vayan formando aquí en el material de soporte, se va a acumular y también va a taponar el biofiltro. Entonces también va a haber que hacer un lavado para quitar el azufre elemental. En el caso de las bacterias anaerobias, eso se solventa nada más que controlando la relación con el nitrógeno. Y eso se controla con la aplicación de más o menos nitrato. Si tienen el nitrato suficiente, las bacterias no van a acumular nada de azufre elemental, prácticamente. Por aquí hay otra pregunta, Emki, de Yutan Dulia Cuña, que si existe alguna relación en proporción entre el volumen del reactor y el biofiltro. Sí, en realidad no. No es algo que se tenga como a ciencia cierta. Em, yo diría que más que nada la experiencia. Sí, tú puedes partir por ciertos números en cuanto a cuánto es el volumen que tú tienes acá, porque tú lo primero que vas a tener que hacer, voy a mostrar aquí. Lo primero que vas a tener que hacer para diseñar un biofiltro es tener en cuenta estos parámetros. Esto es lo básico. Y de acuerdo a lo que tú tengas de tu digestor, por ejemplo, cuál es el flujo que te va a entregar de biogás y cuál es la concentración típica del contaminante que traigan, en este caso hidrógeno sulfurado, tú vas a tener ese flujo, por ejemplo aquí en la tasa de carga, la concentración inicial del gas, y ahí vas a poder calcular cuál es el volumen útil que vas a tener que utilizar en el biofiltro. ¿Te fijas? O sea, tú vas ahí con ese número, ¿te fijas? Dependiendo de la tasa de carga que tú quieras aplicar. Tú vas a tener esta variable, esta, y vas a tener de incógnita esta. Entonces, teniendo ese volumen, tú puedes trazar cuál es el diámetro y el alto del biofiltro que tú quieres utilizar. Y obviamente que en este caso el volumen va a ser el alto del relleno de material de soporte. El biofiltro en total, tradicionalmente se estipula que tenga un tamaño tal de que el volumen de material de soporte no cubra más allá de los 2/3 del biofiltro. No rellene más allá de los 2/3 del biofiltro. Tiene que tener un espacio de cabeza este biofiltro, ¿ok? Que eso se ve aquí. O sea, este volumen de soporte debería ser hasta los 2/3, 3/4 del volumen total de este dispositivo. Dejar un espacio de cabeza aquí. Obviamente ese espacio está para la ducha.
Luego de tener yo ese volumen, voy a tener que trazar también cuál es el volumen de líquido con el cual yo alcanzo a recubrir esto. Y eso se hace experimentalmente. Y de acuerdo a eso, nosotros podemos trazar cuál es el tamaño adecuado del bioreactor que vamos a tener que utilizar. O sea, eso se calcula para cada solución en específico. Ahora, si tú me preguntas por el tamaño del biofiltro de nosotros, claro, nosotros sabemos cuál es el tamaño del bioreactor para el biofiltro de nosotros, pero eso es harina de otro costal. Bueno, en que una última pregunta, si se puede instalar y ser operada en el campo por una persona sin mayor conocimiento microbiológico. Sí, sí y sí, yo siempre voy a insistir en que sí. Aquí el tema de que lo utilice personal no entrenado en microbiología, puede ser un agricultor, puede ser un ingeniero, los ingenieros tampoco saben mucha microbiología que digamos, va en cómo haga el trabajo previo el microbiólogo o los científicos biológicos. O sea, nosotros tenemos que tratar de obtener las cepas o comunidades bacterianas más resistentes y de menor mantención para que esta solución funcione prácticamente sola. Entonces es cosa que la persona siga un manual de instrucciones bastante básico que sea, ponga de esto tantas veces a la semana, quite de esto tantas veces a la semana. Además, si nosotros instalamos un sistema automatizado, como ya lo mencioné anteriormente, que ingrese y saque el medio fresco y el cultivo bacteriano ya antiguo del bioreactor, eso se hace prácticamente solo. Y solamente va a tener que tener algunas visitas del personal técnico cada cierto tiempo para certificar de que todo esté yendo bien. Al igual que se hace con los digestores anaerobios. Funciona de una manera similar. También lo puede manejar alguien del campo, un agricultor, qué sé yo, cualquier persona prácticamente. Pero siempre tiene que haber alguien que vaya a certificar de que los procesos están ocurriendo de la manera correcta y óptima. Porque claro, estos son como son procesos biológicos, como ya lo mencioné, no es algo netamente ingenieril. Los microorganismos que son entes vivos, que están dentro de estos reactores, tienen que estar a gusto para poder hacer bien el trabajo. Por ejemplo, como nosotros, pues si nosotros no estamos a gusto haciendo nuestro trabajo, lo vamos a hacer ineficientemente. Lo mismo pasa con las bacterias. Tenemos que buscar las bacterias que con las condiciones más inhóspitas, con las peores condiciones, realicen bien el trabajo. Ese va a ser un buen trabajador para nosotros, en el caso de los cultivos bacterianos. Así que sí, yo insisto que sí se puede. Bueno. Bueno, no tengo aquí más preguntas. Yo creo que son las 12:15. Creo que hemos tenido una conferencia muy interesante. De todos modos, la otra semana, o si no esta, yo creo a final de semana, vamos a tener ya el video en el canal de YouTube de la Red Biolac, por si alguien quiere pues compartirlo, allí va a estar. Entonces, bueno, agradecemos mucho a Enki, agradecemos mucho a Rosario, a Laura, quienes estuvieron muy atentas para poder organizar esta charla, y a todos los asistentes agradecemos la concurrida asistencia, y cualquier cosa pues ya en que dejó con todos sus datos estarían pues en la presentación. Muchas gracias a todos y se cuidan mucho y que acaben de pasar un lindo día. Muchas gracias por la invitación. Entonces, gracias a todos. Gracias. Entonces finalizamos aquí. Muy amables. Muchas gracias. Que tengan un excelente día. Gracias. Bueno, con gusto.